Pollo, no tendrás ojos de mapache. Y tú, quédate que te enseño los mejores ejercicios para eliminar los ojos de mapache y además cómo prevenirlos. Vamos a empezar con los ejercicios y como veis tengo un poquito de aceite, lo voy a utilizar solamente al principio, el primer ejercicio, ¿vale? Porque va a haber un recorrido de lo que vamos a hacer. Importante, ¿cuándo lo vamos a hacer? Siempre por la mañana. Vamos a empezar a ello y vamos a empezar con el drenaje linfático. Voy a empezar colocando dos deditos y un poquito de aceite, ¿vale? Aquí, siempre el aceite que no gotee, ¿vale? Y vamos a empezar ahí. Cuidado que vamos a ir cerca del lagrimal, con lo cual aquí, este es el lagrimal, un poquito abajo, ¿vale? Donde empieza ya a abrirse un poquito la nariz y vamos a bajar por el hueso, debajo del hueso, ¿vale? Aquí vamos a juntar el otro dedo y vamos a ir un poquito hacia arriba, estirando hacia las sienes. Esto lo vamos a repetir aproximadamente durante un minutito, ¿eh? No, como veis, no lo estoy haciendo muy rápido, ¿eh? Lo que estoy es haciendo un poquito de presión, ¿eh? Y ya que estoy, lo voy a hacer, ¿vale? Extendiendo un poquito más, que tengo el aceite, extendiendo un poquito más, sin pasarse de aceite, que si no podemos tener problemas, ¿vale? Primer ejercicio, tonificamos, reducimos un poquito esa hinchazón que tenemos y movilizamos. Importante con los ejercicios, ten cuidado porque la piel es muy fina y delicada, pero estos ejercicios, en principio, por eso metemos un poquito de aceite al principio. Vamos con el segundo ahora, ¿vale? Empezamos, el lagrimal está aquí, pues un poquito más arriba y lo vamos a llevar los dedos hasta las cejas, ¿vale? Este es un ejercicio sobre todo para movilizar circulación, ¿vale? Y evitar también enrojecimiento general, ¿eh? La sensación, los ojos de mapache en principio pensamos que solamente están aquí, pero es trabajar por toda la zona. Lo digo por si me preguntáis o pensáis, oye Rubén, ¿pero qué haces trabajando las cejas ahora? Por eso es, ¿vale? Para activar circulación. Entonces me coloco aquí, un poquito arriba, ¿vale? Del lagrimal. Voy a empezar aquí por dentro, presionando, pero con cuidado. Voy a llegar hasta, digamos, la cúspide. Ahí tiro un poquito de las cejas hacia arriba y después sigo el camino de las cejas igual hasta las sienes. ¿Y esto cuántas veces lo hago, Rubén? Pues lo hago 10 veces. ¿Vale? Igual, vuelvo a colocar aquí. Ahora es el punto donde tengo que ir hacia arriba y aquí hacia las sienes y estiramos un poquito, ¿vale? Para movilizar. Ese sería el segundo ejercicio. Antes de seguir con los ejercicios, déjame explicarte qué son los ojos de mapache. Los ojos de mapache, en principio, se dan en toda la zona de los ojos una sensación de enrojecimiento, ¿vale? Como si tuvieras una franja aquí. Bueno, lo dice la palabra, ¿no? Los ojos de mapache también, está claro. Pero ¿por qué vienen los ojos de mapache? Bueno, pues ahí puede haber bastantes cosas. Normalmente es una acumulación de líquidos, de sangre, incluso, bueno, pues puede ser síntomas de alergias, puede ser incluso alergias alimentarias y, por otro lado, a nivel clínico también puede haber algo subyacente. ¿Qué significa? Por ejemplo, puedes tener algo anémico, o puede haber problemas de riñón o de retención de líquidos. Por eso es muy importante trabajar en la zona, pero darse cuenta de dónde viene. Vamos con ejercicios ahora para tonificar, ¿vale? Me pongo así, pero no solamente porque me guste hacerlo, que también, sino por esto mismo, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio, fijaros, de la V, ¿vale? Lo vamos a colocar primero aquí, ¿vale? ¿Dónde voy a colocarlo? Pues obviamente dentro del ojo no. Lo más pegado a la nariz posible, ¿vale? Sin entrar en el lagrimal, pero sí lo que vamos a hacer es estirar un poquito aquí, ¿vale? Lo podemos hacer con los dos, si puedes, si no uno y después otro. Recuerda que lo vamos a hacer 10 veces. Y lo más importante de esto, que es un ejercicio para tonificar, es decir, para trabajar también la fuerza de esa parte, es que el párpado de ahí abajo es el que tiene que intentar subir hacia arriba. Con lo cual, cuanto más tensión crees aquí, es decir, estires un poquito más la piel, ¿vale? Vas a notarlo un poquito más, ¿eh? Yo estiro un poco, ahí y hacia arriba, ¿vale? Como haciendo un poquito de presión desde los párpados de abajo. ¿Que te cuesta mucho hacerlo 10 veces? Oye Rubén, me cuesta mucho hacerlo 10 veces seguidas. Bueno, lo haces 5 y lo haces otras 5, ¿vale? No pasa nada, pero es importante que lo hagas y que lo notes también. Pues seguimos con la V, pero en este caso en vez de aquí vamos a hacerlo aquí, ¿vale?
Entonces, fíjate cómo me voy a colocar aquí y vamos a estirar un poquito, ¿vale? Estiramos aquí y lo que hacemos es repetir, ¿vale? Y vamos a intentar también hacia arriba, pero aquí vamos a hacerlo más rápido y vamos a hacer un parpadeo, ¿vale? Unas 15 veces aproximadamente, fijaros, como si fuera un clic de foto o de vídeo, ¿vale? Pum, 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 ¿vale? Como cuando tienes un flash, esa sensación de cuando tienes un flash y te viene así, pero lo que es importante es tensionar y estirar la zona, ahí, ¿vale? Como abriéndote más los ojos y mientras haces esta sensación. ¿Vale? ¿Para qué? Para tonificar, para trabajar la musculatura, para que esto al trabajar bombee también, o sea, es decir, para que la sangre se mueva más también. Y terminamos con los últimos ejercicios para relajar la zona y también movilizar un poco, ¿eh? Mirad, con los deditos índices, ¿vale? Vamos a colocarnos, pues este es el lagrimal, un poquito más abajo del lagrimal, ¿vale? Donde empiezan las aletas, justo ahí, donde empiezan las aletas, te voy a pedir que hagas un poquito de presión en el sitio, ¿vale? Igual unas 10 veces aproximadamente y después, ¿vale? Este sería un ejercicio y vamos a unirlo con otro que te puedes imaginar cuál es, pero si no te lo imaginas ya te lo digo yo, que es esto, y vamos a juntar los dedos y llevamos por todos los lados. Volvemos otra vez al sitio, índice, hacemos otra vez 10, volvemos a colocar con todos los dedos y hacia arriba las sienes hasta llegar aquí a las cejas, ¿vale? Oye Rubén, que es que me cuesta ya. Bueno, pues como hemos hecho antes, un poquito de aceite echado, con cuidado de no entrar y recuerda presión y después movilización. Para terminar, pues fíjate, lo puedes hacer de dos formas, este ejercicio que te voy a decir el último, ¿vale? Lo puedes empezar aquí, ¿vale? Normalmente te aconsejo que pongas estos 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque los 4 te va a ser un poco complicado, pero empieza aquí y estira un poquito, ¿vale? Pum, 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 pum. Debajo del hueso, o sea, empieza encima, pero después abajo, ¿vale? Y movilizamos un poquito, pum, 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 pum. Oye, Rubén, que es que me molesta mucho con los nudillos, aunque es un ejercicio muy bueno para movilizar, y si me veis, yo me meto aquí y me cuesta como a hablar un poco, es decir, como si estuvieran metiendo los dedos en las aletas, que no lo meto directamente, pero es algo así, aquí. Pues bueno, vamos a hacerlo con tapping, entonces, si te cuesta más eso, lo puedes hacer aquí perfectamente, ¿vale? 2 deditos y abrir, ¿vale? Se trata de abrir un poco y se trata de movilizar, al fin y al cabo, ¿vale? Y si no, como hemos hecho aquí. Esos serían los ejercicios que te van a venir fenomenal. Vamos con el tapping. Tapping, vamos a empezar. Entonces, cogemos el aceite que tenemos aquí, ¿verdad? Deditos. Mira, con que lo hagas con 2 y hagas un poquito aquí, vale, junta aquí. Vamos a empezar más despacio, desde lo interno a lo externo, ¿vale? ¿Ves que más o menos están los huesitos aquí? Pues bájate justo ahí y empieza aquí. Golpear como si estuvieras haciendo así. Ti, 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 como un gatito casi, ¿eh? Como un gatito. Empieza aquí, suavecillo, 2 deditos y atención, porque vamos a volver y vamos a coger 3 deditos ahora. Con lo cual tenemos que llenar un poquito de aceite. Cuidado con los ojos. Atención. Vale. Aquí, y ahí vamos a repetir. Aquí vamos a activar circulación, vamos a drenar un poco, siempre desde dentro hacia afuera, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo vamos a hacer esto? Pues si me seguís un poquito, fijaros qué bien sienta además, durante 1 minuto, ¿vale? Primero de tapping. Este sería. ¿Y qué beneficios además? Vamos a tener que vamos a quitar arrugas finas y vamos a despertar la piel por la mañana. Las bolsas son el resultado de la acumulación de líquidos en el tejido que rodea los ojos. Pueden aparecer debido a una variedad de factores, la retención de líquidos, el envejecimiento, la falta de sueño y el estrés. Pueden ser signo de problemas con la circulación sanguínea o linfática e incluso con los riñones, responsables de regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo. La piel bajo los ojos es muy fina y sensible, lo que hace que cualquier hinchazón sea especialmente visible. Vamos a enseñarte cómo deshacerte de ellas. Segundo tapping que vamos a hacer, pues fijaros, vamos a hacerlo con 2 deditos, empezamos igual, ¿vale? Y también de lo interno a lo externo, ¿vale? Fijaros que aquí está el huesito, pues vamos un pelín más abajo y casi presionando donde el hueso. Nunca metemos dentro los ojos, ¿eh? Nunca dentro, nunca aquí, siempre debajo
o alrededor del hueso, ¿vale? Y empezamos aquí, ¿vale? Vamos a hacer una presión más fuerte, fíjate cómo lo estoy haciendo yo, mejoramos aquí uno de los beneficios, elasticidad también de la piel, ¿vale? Activamos también microcirculación de la piel, golpecitos y hacia afuera, mismo recorrido, distinta intensidad, un poquito más fuerte y un poquito más juntos los dedos. Este sería el segundo. Tercera parte del tapping que vamos a hacer. En este caso lo que vamos a empezar es aquí, fíjate, vamos a elevar un poquito las cejas, vamos a trabajar con los índices, ¿vale? ¿Que te has quedado sin aceite? Pues coges un pelín de aceite con un dedito, ¿vale? Y después con el otro rellenas un poco. Ten cuidado que no se te caigan. Aquí. Estira un poquito las cejas y justo línea de pupila, ten cuidado de no tener demasiado aceite aquí, ojo, y aquí, ¿vale? Vamos a golpear un poquito, siempre con las cejas hacia arriba, ¿eh? Aquí. Esto vamos a estar como 30 segundillos, como si estuviéramos apuntando con el dedo. ¿Vale? Estamos aquí un ratito. Pero Rubén, ¿para qué hacemos esto? Bueno, pues estamos trabajando la microcirculación alrededor del ojo. O sea que esto que estamos haciendo nos va a afectar también a la parte de abajo. Por eso lo hacemos, ¿eh? Y después encima de la ceja, que por cierto también es un punto de acupuntura. Aquí vamos a golpear un poquito más. ¿Por qué? Pues porque no está tan, ¿vale? La piel la podemos golpear un poquito más, ahí, ¿vale? Y en total, ¿cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto? Además relaja bastante, ¿eh? Pues un minutillo, ¿vale? Y este sería el final del tapping, pero vamos ahora con el drenante. Masaje de drenaje linfático. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate que es muy fácil y además muy relajante. Vamos a empezar aquí, ¿vale? Puntas de la nariz, ¿eh? Antes de entrar dentro, ojo, aquí, ¿vale? Bien. 2 deditos me valen, por lo menos al principio. Bien. Fíjate, vamos a bajar por las mejillas, debajo del hueso. Y de aquí hasta las sienes. ¿Vale? Y ahora empezamos con los 2 dedos. Primero de prueba 1 y el segundo ya con los 2. Fíjate que es aquí y desde aquí. Desde las aletas de la nariz. Bajando debajo del hueso hasta las sienes, ¿eh? Siguiendo todo el recorrido del hueso. Y volvemos otra vez. Despegamos. ¿Vale? Esto va a hacer que se deshinche la cara, por eso es el drenaje, ¿eh? Estamos drenando los líquidos de la cara. Y esto lo vamos a repetir unas 10 veces, ya verás qué gusto y qué bien sales a la calle así. Y como no podía faltar, en este caso, para deshinchar, vamos a utilizar unas cucharas frías, eso sí, ¿eh? Acuérdate de la noche anterior, cucharita en el frigorífico, ¿vale? Te va a venir súper bien. En principio yo ya tengo el aceite dado, si no, tendría que echar un poquito de aceite primero aquí, o mojar un poquito la cucharita siempre por aquí, ¿vale? Y empezar a trabajar, ¿vale? Vamos a ello. Bien, lo vais a conocer enseguida porque el masaje es muy parecido, pero ahora con el frío que va a deshinchar toda esa parte, ¿eh? Empezamos aquí, no aquí abajo, no aquí arriba, en el medio, ¿vale? Y de aquí, fíjate cómo cojo los dedos, ¿vale? A ver cómo lo estás cogiendo tú. Pulgares, dentro, ¿vale? Los otros 4 aquí. Y vamos a estirar un poquito, ¿vale? Aquí. Perfecto. Hacia las sienes, ¿eh? Presionando una presión media. Tampoco hace falta presionar demasiado, pero una presión media y que se note un poquito el fresquito, ¿eh? Que lo notes ya desde por la mañana. Bien. 10 veces y ya estamos activando y reduciendo esas bolsas de los ojos. Atención que voy con el mejor masaje. Ojo. Fíjate. ¿Dónde vamos? 2 de vejiga, ¿vale? Punto también de bambú, ¿vale? O sea que como que se mueve un poco, ¿no? Entonces, sígueme aquí, fíjate lo que voy haciendo. Sigue con los dedos, ti, 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 ti. En vez de meterte para el ojo, sigue un poquito aquí. ¡Pum! Y cuando estés subiendo, ¿vale? Hagas un pequeño círculo. Ahí, como tirando hacia arriba, ahí nos colocamos. Sin presionar demasiado, ¿vale? Cierra un poquito el ojo y ahí, presionando hacia arriba y haciendo pequeños circulitos, ¿vale? Adentro y afuera. Lo importante es movilizar un poco esa zona, ¿vale? Puedes estar unos 20-30 segundos ahí y después, fíjate lo que vamos a hacer, que vamos a incluir este masaje. ¡Oh, qué bien! Alrededor de todo el ojo. Volvemos a subir. Cuidado con el lagrimal, cuidado con meterte el dedo en el ojo. Seguimos haciendo ese movimiento
Y fíjate que estamos a través de todo el hueso del ojo, sin entrar dentro, pero aquí, ¿eh? Estamos haciendo un masaje para movilizar toda esa parte. Así que si terminas con este masaje, genial, porque sales ya sin bolsas, ¿eh? Así que espero que hayas disfrutado mucho el tapping, el drenaje, el punto, las cucharitas, todo lo que hemos trabajado para quitar la bolsa de los ojos. Y bueno, ya sabes, como siempre, like, campanita, la suscripción te la tienes, así que hasta la curación y más allá.